Turno nocturno. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Hubo un tiempo en que fui policía comunitario, hasta que ciertos eventos siniestros me alejaron no solamente de ese trabajo, sino inclusive me alejaron de mi propio hogar. No puedo decir realmente dónde debido a que hay mucha gente que escucha estas historias, y de inmediato sabrá a qué me refiero. Pues a pesar de ser un pueblo medianamente grande, todo se conoce muy bien. Me metí a la policía por necesidad apremiante de seguridad. Hubo un tiempo en que todo el lugar comenzó a llenarse de malvivientes, aumentando los robos y metiéndose en muchos problemas. Además de eso, el vicio se incrementó exponencialmente debido al clima de inseguridad. De tal suerte que ese pueblo apacible con tintes mágicos de pronto empezó a llenarse de cantinas, prostíbulos y casas de empeño. Todo propiedad de esa gente. Mi esposa siempre me preguntaba cada que salía a trabajar si realmente eso era algo que pudiera servir para recuperar la tranquilidad del lugar. Y por supuesto que no. Además pensaba que el poco dinero que iba a recibir de mi pensión no le iba a ser suficiente para recuperarme o devolverme la vida. En ese entonces era un idealista, pues imaginaba que al ser policía era precisamente para protegerlos. Pero estando en la corporación me di cuenta de muchas cosas turbias y corrupción que había en el interior. Así que lo único que podíamos hacer era patrullar callejuelas y encerrar borrachos. O quizás alguna que otra gente conflictiva que siempre tomaba demasiado provocando escándalos. Fuera de eso teníamos que volver la vista hacia otro lado y hacer como si no pasara nada. Muchas veces llegamos a escuchar los disparos y en vez de ir a investigar nos daban la orden de darnos la vuelta, que permaneciéramos afuera de una tienda de conveniencia en tanto pasaba el convoy de gente. Así era la vida, un riesgo y mucha frustración. Debo admitir con vergüenza que poco a poco se fue convirtiendo en conformismo, y trabajar por un sueldo, aunque no fuera mucho, se le daba de comer a la familia. Así que los policías comunitarios manteníamos bajo perfil al igual que nuestra mirada y cabezas. Así transcurría la vida comunitaria y el hartazgo era un diario en los compañeros en mí. Hasta que una noche me tocó el turno nocturno junto con un par de viejos policías que tenían tiempo en la comandancia. El patrullaje nocturno era tedioso y a la vez muy tenso, ya que a veces nos encontrábamos en medio de peleas territoriales en donde lo único que podíamos hacer era escapar. Pero esa madrugada estuvo demasiado tranquilo. No había gente en las calles y todo el ambiente parecía un tanto sombrío. Se sentía algo raro, algo te hacía estar a la defensiva por el nerviosismo. Esto se producía por estar dando vueltas por calles oscuras y abandonadas. No sé en qué momento paramos a cenar algo, pues dormitaba en la batea de la desvencijada pick-up. Los viejos policías eran unos hombres de pueblo que no entendían de muchas cosas. Eran bastante bragados a la hora de enfrentar riesgos, aunque a veces se les pasaba la mano al cumplir la labor de policías. Eran muy mal hablados y llevados conmigo, quizá por ser menor de ellos y tener menos experiencia. Al despertar con un golpe de lámina me di cuenta que estábamos en la misma tienda de conveniencia a las afueras del pueblo que abría de 24/7. Ahí atendía a un joven que siempre se le pasaba dormido en el turno. Así que le tuvimos que tocar muchas veces el cristal de la puerta. Era un jovencito de rancho que apenas se podía sumar 2 números, o hilar 3 frases sin equivocarse. Aún así nos sorprendía que estuviera trabajando ahí. Pero supongo que nadie quería hacerlo a esas horas por el clima de inseguridad que era bastante agobiante, y más cuando llegaban a saquear esa tienda. Pero el joven no tenía miedo y de hecho creo que le gustaba estar en el turno de la noche. Vio muchas cosas extrañas según contaban historias que te podían sacar algunos sustos. Nunca le creí y pensaba que lo hacía por quedar bien con los policías. Pero esa noche comprobaría que algunos de los dichos resultarían ciertos. Después de tomar algunos refrigerios y fumar algo, recibimos una orden del despachador de la comandancia. Se había suscitado una alteración del orden público. Había una denuncia por unos supuestos disparos al interior de una vieja casucha. Esta se levantaba en una colonia marginada al norte de la comunidad.
Se nos hacía extraño puesto que ahí no operaba la gente y teníamos la orden de ir a revisar, por lo que de inmediato nos trasladamos. Dejamos al joven mirándonos con detenimiento y diciendo que esa noche las cosas iban a ser algo turbias y densas. Tenía ese presentimiento de que cuando algo malo iba a pasar, incluso le dolían hasta las rodillas. Los viejos policías se burlaron de él, pero yo me quedé algo inquieto y mientras íbamos de camino hacia el lugar de la denuncia, pasaron por mi mente muchas cosas. Miraba el cielo estrellado y cómo nos íbamos alejando del poblado. Tomamos un camino de brecha donde levantamos mucho polvo y por fin llegamos a un camino empedrado donde se miraban unas casas de material y techos de lámina. Eran casas de familias que se emparentaban entre ellos, y más allá de las primeras casas había otras más que le pertenecían quizás a los más viejos de la comunidad. En una de esas casas había ocurrido algo y como los policías debíamos investigar qué fue según el reporte. Toda la calle estaba oscura y no había gente afuera como habitualmente sucedía cuando había alguna situación de violencia doméstica. Suponíamos que quizás como hubo disparos todos estaban metidos en las casas. Cuando bajamos de la camioneta de entre las sombras salió un viejito que era conocido del lugar. Tenía un rostro macilento y desvelado y de inmediato saludó a uno de los policías que era un amigo. Iniciaron una conversación que me resultó bastante extraña. Afirmaba que algo estaba pasando en una vieja casucha, o una donde vivía una señora que todo el mundo llamaba Doña Anastasia. Se sabía muy poco de ella. Recuerdo que alguna vez mi mujer me contó que había escuchado que era una especie de curandero o bruja, que había venido de otras tierras y que había llegado a vivir a ese sitio. La casa estaba abandonada ya que el anterior dueño había muerto, y como nadie reclamó se le hizo fácil meterse y quedarse ahí un tiempo. El viejo decía que la mujer había estado haciendo cosas escandalosas dentro de la casa. Durante la tarde había visto llegar unos hombres, pero según decían las malas lenguas, esa mujer se dedicaba a la brujería. Pero solamente eran habladas. Creía que era una simple mujer que vivía de la caridad de la gente y esos fuereños que fueron quizás eran algunos parientes. O quizás parientes a los cuales les había pertenecido ese lugar. Los vio entrar pero nunca los vio salir y esos disparos que escuchó fueron los que alertaron e hicieron hablar a la policía. Los viejos policías le preguntaron si esas personas que entraron no eran de la gente. Él confirmó que no y se notaba que eran de fuera puesto que se veían bien vestidos. Nada que lo relacionara con la gente de la comunidad. Lo más extraño de todo es que además de los disparos escuchó gritos fuertes de súplicas, así como alaridos de dolor y de angustia. Además de mucha desesperación era lo que se escuchaba ahí. Todo en medio de truenos y golpes extraños que llamaron su atención y hicieron a los demás vecinos encerrarse en las casas. Pues a pesar de no verlos, estaban seguros que estaban detrás de las ventanas viendo y tratando de entender qué era lo que estaba pasando. Ya que esa gente estaba acostumbrada a ver detrás de la ventana pero nunca intervenir. Así que mientras los viejos policías se quedaban platicando con ese hombre, uno de ellos me ordenó meterme y verificar lo que había pasado. No entendía por qué debía hacerlo yo. Pero con algo de coraje les hice caso y fui a tocar la vieja puerta de madera polillada de aquella pequeña casita toda sucia de lodo y humedad. No sé cuántas veces estuve tocando. Y al no tener respuestas me dirigí a la parte trasera y mientras lo hacía un extraño olor me invadió. Ese olor me hizo recordar esos tiraderos en donde a veces daban rondines o encontrábamos restos o osamentos de animales. Sin saber por qué realmente olía así, imaginaba que había animales muertos. Pero cuando iluminé mejor con mi lámpara me di cuenta que no eran animales, pero sí huesos. Huesos amarillos que se podrían, pues algo se movía entre ellos. Y cuando miré mejor noté cientos de gusanos que estaban devorando la carne podrida pegada a estos. En primera instancia no supe si eran de una persona o de un animal grande. Al mirar que había algo semienterrado cerca de un bebedero me llamó la atención un par de orificios que al acercarme comprobé que eran de un cráneo humano. Se estaban asomando de entre la tierra y parecían verme con detenimiento, o quizás con súplica para que lo sacara de ahí. Al mismo tiempo también era una advertencia, una para que no entrara a la casa de esa mujer.
El problema que se avecinaba me hizo pensar de qué forma la íbamos a detener y qué explicación nos iba a dar. Más que nada por tener esos huesos en el patio de la casa. Según había referido, era de baja estatura, muy delgada y muy vieja. Era bastante siniestro su aspecto. Así que pensaba que no me iba a dar problemas si quería detenerla, pues una vieja frágil no iba a marcar la diferencia. Pero debíamos apresarla para que respondiera a toda la gente porque tenía un esqueleto ahí en el patio de la casa. Cuando me acerqué hasta la puerta trasera noté que solamente estaba trancada con un pequeño pasador. Mi lámpara apenas iluminaba la escena y fue como entrar en otro mundo. El rechinido de la puerta me hizo entrar en tensión. No deseaba ninguna clase de ruido para revisar. Y mientras iba caminando entre la oscuridad, la luz de mi lámpara iluminaba al frente algunas cosas extrañas colgadas en la pared. Ristras de ajo, carne seca, velones. Y cuando caminaba sentía como mis pies crujían con algo. El piso de madera de ese lugar estaba cubierto con algunas piezas de semillas que no lograba identificar. Eso también me puso en alerta, pues sentí algo que no andaba bien. De inmediato me llegó el olor a pólvora y carbón quemado. Así que acaricié la cacha de mi pistola, pero imaginaba que los dos únicos tiros útiles que traía no iban a servir de mucho. Eso sin contar que la maldita pistola funcionara. Caminé lentamente y era la cocina y más allá el cuarto principal. A lo lejos se podía escuchar las voces y las risotadas de los viejos. Estaban ajenos a la tensión y el nerviosismo que estaba padeciendo de estar en ese sitio. Los maldije no sé cuántas veces por estar haciendo su trabajo. Y cuando hice a un lado la cortina que separaba la cocina de la sala, de inmediato saqué mi arma al notar que la luz de mi lámpara iluminó la figura de una persona parada en medio del cuarto. Era esa vieja que tanto mencionaban. Lo pude notar porque su menudo semblante y esa vestimenta harapienta que traía me reveló que era una mujer humilde. Sus pies carecían de zapatos y el pelo canoso caía entre su cara impidiéndome ver si estaba mirándome o estaba mirando al piso. Frente a ella estaba el cuerpo de un hombre que permanecía desnudo con piernas y brazos extendidos, pero además su estómago estaba abierto. Al fondo, recargado sobre la pared de madera, permaneció otro sujeto de igual forma muerto. Esa escena dantesca me paralizó por breves segundos y me invadió el pavor. Me quedé estático ahí. En mi cerebro tuve la idea de apuntar la pistola y ordenarle a la mujer que permaneciera quieta. Así que mi mano temblorosa alzó la pistola y rogaba porque esa mujer no hiciera ningún movimiento, aunque no vi ninguna arma en sus manos. Lentamente me acerqué y con la voz balbuceaba le ordené que se quedara quieta, preguntándole por qué había hecho eso. Esos crímenes horribles y sobre todo por qué hacer un juego enfermo con ese hombre ahí abriéndole la panza. No me explicaba cómo una mujer de ese tamaño y que se notaba débil hubiera podido tener la fuerza para matar a dos hombres y destazar a uno. Al ordenarle que se quedara sin dejar de apuntarle me acerqué y no se movió ni un solo centímetro. Permanecía como una estatua poniéndome aún más nervioso. No sabía si me estaba mirando a través de ese largo pelo canoso. Lentamente acerqué el arma y poco a poco le hice el cabello a un lado. Lo siguiente que pasó es algo que hasta ese momento sigue hundiéndome en un torrente de horror que me hace salir a la calle a fumar compulsivamente. Quiero tratar de olvidar esa horrible escena cada que la recuerdo. Y ese rostro de la mujer que miraba extraño. Sus párpados estaban hundidos como si no tuviera ojos en las cuencas. La boca estaba entreabierta dejando salir un poco de baba. Y como mencioné, estaba completamente petrificada pues intenté tomarla del brazo para esposarla. Su piel estaba muy fría, además que se sentía como una roca. Antes de que pudiera preguntar o decir algo más, escuché una sonrisa breve, una leve carcajada que me estremeció, escuchando además unas palabras que no alcancé a distinguir, pero hicieron que volteara y apuntara